Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos ahora sí a un miércoles más de nuestros estudios, transmisiones de Romanos. La semana pasada nuestro estudio no fue el miércoles, fue el jueves. Si tú el miércoles te metiste a buscarlo y no lo encontraste y ya no volviste a entrar a Facebook en la semana, simplemente ingresa nuevamente a la página de Facebook de un servidor, justo donde estás ahora, y le bajas un poquito en las últimas publicaciones y vas a ver el mensaje de la semana pasada, el poder de la gracia contra el poder de la ley. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que no agarré mi Biblia, pero lo bueno es que la tengo aquí a la mano en mi maletín, porque no me sé de memoria el capítulo 3. Vamos a orar antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Me voy a acercar tantito a la cámara únicamente para hacer un lado la opción de ver los comentarios en vivo. Ya como les comenté la semana pasada, los veo siempre, pero terminando el mensaje. No sé cómo inhabilitarlos, no inhabilitar que comenten, sino la opción de que yo los vea en pantalla mientras doy el estudio hasta que ya empiezo a transmitir. Así que por eso cada semana me tengo que acercar, ¿verdad? Y aventarles aquí el aliento. Espero que, bueno, lo bueno es que no les llega ahí el tufazo, ¿verdad? No se crean. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos, Padre, una vez más estar a distancia, no presentes en el mismo cuerpo, pero sí unidos en espíritu, Señor, para ponernos de acuerdo, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que este mensaje sea de bendición a nuestras vidas. Señor, quita todo estorbo, toda distracción que esté operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, y habla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que así sea hecho. Al mismo tiempo, Padre, que ponemos en tus manos todo lo que está pasando en Estados Unidos, confiando en que pase lo que pase. Tú eres soberano, Señor, y a veces pones buenos gobernantes para bendecir al pueblo, Padre, pero a veces también como una forma de traer tu juicio y de que se cumpla aquello que está profetizado. Permites que personas corruptas, Señor, y con un corazón contaminado gobiernen. Así que nuestro país, Señor, y el destino del mundo está en tus manos y no hay nada que a ti te sorprenda. Y descansamos en la verdad de que a tus hijos, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, hagan lo que hagan, los que te aman, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Pedimos que así sea hecho, Señor, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y que no estemos preocupados por lo que sucede, sino ocupados en lo que nos toca, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y confiamos en que entonces todo lo demás nos será añadido, Señor. Padre, que podamos recordar esto, porque hay gente más preocupada por lo que pasa en el reino de los hombres que por buscar el reino de Dios. Que antes que lo que sucede en el reino de los hombres nos importe, Señor, buscar el reino de Dios, y entonces pase lo que pase aquí en la tierra, Señor, nuestras vidas no van a ser afectadas de tal forma que ocurra algo que no sea tu voluntad. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues aprovechando, mandamos un fuerte saludo y abrazo a toda la familia que nos sigue, toda la familia de la fe, desde diferentes ciudades de Estados Unidos. Hemos estado muy pendientes de lo que viene sucediendo y lo que va a continuar sucediendo en los próximos días y por lo que se ve semanas y quizá meses, ¿verdad? Decía manera de broma con un grupo de la familia que en vez de que México aprenda de las elecciones de Estados Unidos está aprendiendo de las de México, porque estos pleitos de ranchería nunca se habían visto por allá hasta esta ocasión. Por si tenías duda de que estamos en tiempos polémicos, complicados y muy, muy distintos. Y bueno, pues ya nada más eso le faltaba a este 2020, ¿verdad? Entonces, pues bueno, les mandamos saludos, que Dios los bendiga y vamos a Romanos capítulo 3, ya entrar de lleno a nuestro mensaje. Romanos capítulo 3, versículo 21, que es justamente donde nos quedamos la semana pasada. Si quieren dejar ahí algún separador. Estamos por concluir el capítulo 3 de Romanos y llevamos ya 34 mensajes. 34 mensajes, cómo ha volado el tiempo. Y dice Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vimos en los últimos mensajes
específicamente en el último, que la ley fue dada con el propósito de hacernos ver que no podíamos cumplirla, que debido a ello éramos pecadores y que necesitábamos de un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces dice el 21 que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No podemos cumplir nosotros con la justicia de la ley y ser justos en nuestras propias fuerzas, pero Dios nos manifiesta, nos da a conocer, no solamente en letra escrita, sino en carne, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hay muchísimos estudios teológicos donde podemos ver que incluso desde el Génesis la Biblia es cristocéntrica, como dice aquí Pablo, la ley y los profetas ya habían anunciado que esa justicia de Dios que nosotros no podemos cumplir, la vendría a cumplir Jesucristo. Dice el versículo 22, la justicia de Dios. ¿Y cómo se cumple esta justicia? ¿O cómo podemos nosotros ser partícipes de esa justicia? Por medio de la fe, del griego pistis, por medio de poner nuestra confianza en Jesucristo. Una vez más, para todos los amigos judaizantes, cada versículo prácticamente que leemos de los primeros capítulos de Romanos hacen que todas sus enseñanzas pues se vayan literalmente a la basura. A menos que quieras negar tú toda la veracidad del Nuevo Testamento y volverte otra vez a la ley, ¿verdad? Pero una y otra vez vemos constantemente cómo las obras de la ley no nos pueden justificar porque somos incapaces de cumplirla. Aun si tú descartas el Nuevo Testamento, que es lo que hacen algunos judaizantes, dicen, no, es que fue alterado, manipulado. Ok, desde el Antiguo Testamento vimos la semana pasada que los profetas reconocían que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Desde el Antiguo Testamento Dios anunciaba que nos daría una nueva ley escrita en nuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento reconocían que ellos eran incapaces de lograr la justicia de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Entonces la justicia de Dios, dice el 22, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es esta justicia? Para todo aquel que crea en Él. Hay una corriente de doctrina con la que un servidor no está de acuerdo, que señala que esta justicia que Dios ofrece es solamente para algunos. Una corriente que enseña que Cristo murió solo por algunos, y esto es algo que veremos más adelante dentro de la carta a los romanos. Pero desde aquí Pablo comienza a establecer esas bases. Esta justicia está disponible para todo aquel que cree en Él porque no hay diferencia. No hay diferencia, no es solamente para algún grupo selecto, específico, particular, es para todos. ¿Por qué? Versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Note el contexto. La justicia está disponible, la salvación está disponible para todos, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estas eran las malas noticias y esta fue la conclusión de todo lo que venimos viendo en las últimas semanas, donde evidentemente pues terminamos bien descalabrados y cada miércoles era vernos con casco, ¿verdad? De aquí en adelante, durante algunas semanas, mi hermano puede dejar el casco ahí con el herrero para que lo arregle, para que lo solde, y usted no lo va a necesitar. No quiere decir que los mensajes no van a estar buenos. Yo siempre he dicho, a veces Dios nos llama a confrontar, a veces damos una palabra de ánimo, pero siempre tiene que edificar. No puede ser el ánimo nada más para hacernos sentir bien, no tiene que ser con pretexto o con motivo de edificación, o no puede ser nada más confrontar para traer condenación, sino para llevar al arrepentimiento y a la edificación. Entonces, ahora comenzamos con las buenas noticias, y la primera de ellas es que somos, versículo 24, o podemos ser justificados. Lo vamos a ver palabra a palabra, gratuitamente, o sea, no tienes que pagar. Todo el esfuerzo que hace la gente lo estamos viendo ahora con la, iba a decir supuesta pandemia, pero luego algunos se enojan por la manera en la que nos hemos referido a ciertas cosas y términos. Así que para no salirnos del tema y contaminar el corazón de nadie y crear un pleito innecesario porque no es el día, ni el tema, ni la hora, bueno, hemos visto en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo, pues cómo la gente lucha
por vivir algunos meses o años más de vida. Independientemente de esta situación, personas a veces gastan millones para salir adelante a través de una terapia y poder vivir 5 años más, 10 años más, 20 años más, y por supuesto que se valoran, aunque fuera 1 hora más de vida es importante. A lo que voy no es a demeritar cuando alguien vive más tiempo, deja de vivir, sino a exaltar la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ojo con esto, si le damos importancia a la capacidad o a la posibilidad de vivir a través de un tanque de oxígeno, de una intubación, de un tratamiento médico, 6 meses más, o a través de unas quimioterapias 1 año más, de un medicamento 20 años más, imagínate la posibilidad de vivir eternamente. Si el ser humano invierte todo lo que tiene por vivir solamente un poco más de tiempo, ¿cuánto más no es valiosa la posibilidad de la vida eterna? Y la buena noticia, querido amigo y hermano, es que por ella tú no tienes que pagar nada, porque Cristo ya pagó el precio. No quiere decir que fue gratis. A Cristo le costó muy caro, pero para nosotros es gratuito, porque Él ya pagó, como lo vamos a ver, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver hoy qué significa, qué implica que somos justificados en Jesús. Y este es el tema de esta noche, justificados en Jesús. Este pasaje es clave porque nos muestra 4 puntos básicos que todos tenemos que entender y que tenemos que aprender a compartir porque resume el camino a la vida eterna. La primera verdad que yo quiero que aprendamos esta noche basado en este versículo es que todos, dice la Biblia, y si estás viendo este mensaje con alguien, voltéalo a ver a los ojos, y yo imagino la cara que tiene, escuchando la palabra con la Biblia en la mano, luego cambia, ¿verdad? A lo mejor se estaban gritando 10 minutos antes del mensaje, pero empezó la palabra y se calman, y así los ves el domingo a los hermanos sentaditos, y dices, puro querubín, arcángel y serafín reunido, ¿verdad? Les podrías tomar fotos y venderlos en las papelerías como santos para los que practican el catolicismo y se la creerían por la cara de mustios que se traen. Voltea a ver esa persona y así con la cara de mustio que se trae, sí o no, tiene lo suyo. Y seguro en casa le están haciendo y las que voltearon a ver al marido le están haciendo, ¿verdad? Todos hemos pecado, dice la Biblia. No dice algunos, todos pecamos. ¿Qué es pecar? Vivir fuera de la voluntad de Dios. Ya sea porque hicimos lo malo o porque dejamos de hacer lo bueno, pero no hay un solo ser humano sobre la faz del planeta Tierra en toda la historia de la humanidad que haya dado en el blanco durante toda su vida. Todos en algún momento quebramos alguna de las leyes divinas y la consecuencia, por cuanto todos pecamos, es que estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Hay mucha gente que tiene la creencia de que Dios, como es amor, va a perdonar a todos. No sabes lo que tú estás diciendo cuando haces esta afirmación. Porque efectivamente Él es amor y lo quiere hacer, pero también es justo y por eso no lo va a hacer. Porque si Dios perdonara a todos, Dios se corrompería a sí mismo. Yo te he dicho que esto sería el equivalente a que un juez diga, tengo a mi hijo que es un criminal y aquí están todas las evidencias del delito de toda la gente que él dañó, pero como lo amo mucho lo voy a perdonar. El mundo no diría, ay, qué amoroso juez, qué misericordioso. Lo voltearíamos a ver con ira y diríamos, qué juez tan corrupto. Porque aún nosotros que estamos llenos de maldad, cuando venimos al Señor o quien tiene ciertos valores y principios morales y éticos, exige que se haga justicia. Y si tú y yo, seres humanos corrompidos, nos airamos cuando alguien no practica la justicia, imagínate al Dios Santo, en quien no hay pecado. ¿Cuánto más Él no habrá de hacer justicia, de exigir justicia y de ejecutar su justicia? Entonces, cuando alguien dice Dios va a perdonar a todos, está demostrando una gran soberbia porque está insinuando que Él es más bueno que Dios o más justo que Dios. O sea, o que Dios es un Dios corrupto. Yo no sé qué es lo que pasa por su cabeza.
Pero Dios no puede simple y sencillamente decir, como a todos los amo, a todos los voy a perdonar, porque lo convertiría en un Dios corrupto. Y no sé tú, pero a mí me daría pánico pasar la eternidad en las manos de un Dios corrupto, de un Dios injusto, que un día se levanta de malas y dice, los voy a destruir a todos. ¿Por qué? Porque sí. Y adiós creación. Pero podemos estar en paz sabiendo que Él no va a condenar a nadie que no lo merezca, ni se va a salvar nadie que no tenga que ser salvo. Si tú tuviste algún pariente, familiar, amigo que no sabes exactamente si le entregó su vida al Señor, descansa en la justicia de Dios. Descansa en la justicia de Dios, en que Él va a hacer lo que tenga que hacer, en que Él simple y sencillamente es un Dios justo y nada para uno o para otro lado se va a salir de sus manos. Entonces, si el juez en la tierra tiene que hacer justicia, ¿cuánto más no lo habrá de hacer el juez celestial? Yo descanso en que pasaremos la eternidad en las manos de un Dios justo. Todos hemos pecado y por lo tanto esta es nuestra condición antes de Cristo. Todos estábamos separados permanentemente de la gloria de Dios. Aunque Dios ama al ser humano, debido a que es justo, también tiene que castigar su maldad. Y va a poner en cuarentena eterna a todos aquellos que se infectaron del virus del pecado, por llamarle de alguna forma, y que nunca se aplicaron la vacuna de la sangre de Cristo sobre sus vidas. Esta es la mala noticia, es una terrible noticia. Si nos preocupamos, yo te recomiendo mucho, si no has seguido los mensajes de un servidor de los domingos, que los busques, la serie de SARS-CoV-2, la otra pandemia. No estamos hablando del coronavirus, estamos partiendo de lo que hemos aprendido del COVID para hacer una analogía con el pecado. Y lo primero que vimos es que es incongruente y absurdo, incomprensible que tanta gente esté tan preocupada por el daño del COVID, que a lo mejor le arrebata 6 meses de vida que tenía pendiente, o 20 o 30 o 50, lo cual no se demerita, pero así como ponen atención en un virus que puede arrebatarle algunos años, la pregunta es ¿por qué no ponen atención en otro que no te arrebata algunos años, que te puede arrebatar la vida eterna? ¿Y por qué al respecto de este no hacen nada? Y sí, mucho cubrebocas con el COVID, pero ¿por qué no cierran su bocota con el virus del pecado y andan murmurando y maldiciendo y chismeando por todas partes, verdad? Y sí, mis gogles por el virus del COVID, pero no cuidas lo que ves con el virus del pecado. Entonces, esto es totalmente incongruente. Y es una evidencia de que mucha gente es materialista, superficial, terrenal, carnal y no tiene sus ojos puestos en la vida eterna porque no ha hecho nada al respecto, aun cuando ya hay una cura, ya hay una vacuna, ya hay un antídoto para el virus del pecado, que es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que por cierto serán los temas de la siguiente serie de SARS-CoV-2, la otra pandemia, de este domingo en 8. Entonces, todos por causa del pecado estábamos separados eternamente, puestos en cuarentena eterna, pero la buena noticia es que podemos ser, dice la Biblia, fuimos justificados. Vamos a leerlo otra vez, Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay más de lo que tú te imaginas y puedes ver a simple instancia. En segundo lugar, dice la Biblia que fuimos justificados. La mala noticia es que yo estaba destituido de la gloria de Dios. La buena es que por medio de Cristo soy justificado. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo. Cuando tú faltabas a la escuela, la maestra te ponía en la lista de asistencia un tache. Después de ciertos taches, tú podías perder puntos o incluso podías reprobar el año. Esos taches no se te borraban a menos que presentaras un justificante médico regularmente. Una vez que le presentabas a la maestra el justificante médico, ella tenía por ley que borrar ese tache. ¿Por qué? Porque demostraba que no habías faltado por holgazán, porque te dio la gana, porque te quedaste dormido, porque ese día te tentó Sabanás por la mañana y le dijiste suéltame Sabanás, pero no se te soltó Sabanás y te atrapó ahí bajo las sábanas. No, ese tache demostraba que había una razón por la cual tú no habías asistido. Por eso se le conocía como un justificante. Entonces le sonreías a la cara de la Miss porque ella, aunque no quisiera, lo tenía que borrar. Si tú tenías en la familia algún amigo médico,
Yo sé que algunos hasta por dentro están sintiéndose mal porque se daba en algunos casos, ¿verdad? Que, oye, échame la mano con un justificante, y ahí presentaban su justificante. El punto es que el tache era quitado y aunque hubieras faltado, el justificante te daba el mismo derecho del que no había faltado. Y esto es increíble. Tú no estuviste en clase, tú no hiciste nada, tú no te esforzaste, pero no eras penalizado como aquellos que sí lo hicieron porque el justificante te ponía en su lugar. Y esto, querida familia, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos pone en el lugar de justos, como si hubiéramos asistido a las clases celestiales todos los días de nuestra vida y hubiéramos sacado puro 10 en todas las materias, aunque no lo hicimos. Todos cometimos faltas en contra de Dios y estaba nuestra lista llena de taches. Algunos se creen muy buenos, dicen, yo nada más tenía un tachecito. Bueno, ese simple tache, por el simple hecho de que Dios es un Dios santo, puro y justo, ya te apartaba de su gloria eternamente. Y algunos teníamos como una lista interminable de taches, ¿verdad? Y el ser humano a lo largo de la historia ha tratado de justificarse delante de Dios. A través de buenas obras creen los testigos de Jehová, a través de los sacramentos cree el catolicismo, a través de cumplir la ley creen los judíos ortodoxos, a través del cumplimiento de la ley más la fe en Jesús, o sea, ya no es solamente fe, es también obras, creen los judaizantes. Y esto es un insulto directo a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Me han mandado algunos videos preguntándome de un maestro que anda ahí con sus barbas, que está muy de moda, que anda por ahí en Puebla enseñando supuestamente la palabra. Y qué opino, porque hace un menjurje de cosas bíblicas con una serie de herejías y cosas totalmente sacadas de contexto, que yo les recomiendo que si no tienen buenas bases bíblicas, primero ni siquiera lo escuchen. O sea, no te digo no lo escuches por miedo acá y te vaya a confundir, pero primero tienes que conocer la palabra, porque si no te pueden llegar a chamaquear, como sucedía muchas veces pues con los testigos de Jehová. Que alguna vez cuando yo di un curso me dijeron los hermanos, ¡ay, no sabe nada! Le dije, no, a ver, ¿qué responderías a esto, a esto, a esto, a esto y a esto? No, pues no sé, pastor. Por ejemplo, ellos dicen, Cristo fue creado. ¿Y por qué? Porque Colosenses 1 dice que fue el primogénito de toda creación. El primogénito era el primer hijo, que dicen ellos, así que Cristo fue creado por Dios. ¿Qué responderías? Entonces, a estas cosas me refiero, que si tú no estás bien preparado, porque tienes poco tiempo en Cristo, primero estudies la Biblia, primero te disipules, primero aprendas más de teología y después ya te puedes poner en un debate con otra persona, ¿verdad? Entonces, todas estas corrientes de doctrina, sectas, religiones, etcétera, que enseñan que es por medio de las obras, lo que están haciendo es escupirle en la cara a Jesucristo. Es decirle, tu obra no es suficiente, aun cuando Él dijo, consumado es antes de partir. Es decirle, el sacrificio no basta porque se requieren mis obras, porque el ser humano es tan soberbio que no quiere reconocer que no hay nada que él pueda hacer para ser salvo. No, ¿cómo de que no? Todo este maestro judaizante dice que sí. Ahí tienes cristianos engañados, apostatando, este es el término, apostatando de la fe, tirando a la basura el evangelio, escupiéndole a Jesucristo en la cara al decirle no basta la fe, se necesitan también las obras, pese a que la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento dice lo contrario. ¿Por qué creen esto si es tan claro? Por lo que te mencionaba, es tan grande la arrogancia de su corazón que son incapaces de reconocer que es solamente por gracia y se quieren creer los salvadores de su propia historia. Entonces, en mi lista celestial yo estaba lleno de taches. Y no había nada que yo pudiera hacer para justificarme delante de Dios. El ser humano se quiere justificar. Malas obras las compenso con buenas obras. Y esto los hacen aún los narcotraficantes. Van y hacen buenas obras y obras de caridad. Y la gente entonces piensa, ¿verdad? Viene el 12 de diciembre en el que muchos van a la villa en la Ciudad de México a cantarle las mañanitas a la Virgen, a llevarle flores, y algunos se van de rodillas y vienen desde otros estados en bicicleta. Y es absurdo porque durante el camino se van emborrachando y hemos sabido testimonios de que van fornicando, adulterando, pero piensan que no pasa nada porque ya cuando lleguen ahí van a justificar sus malas obras con buenas obras. Ahora, no estoy atacando una religión en particular, también ocurre entre cristianos, entre comillas. Un día un brother me dijo, yo sabía que su vida no era nada correcta delante de Dios, a la fecha.
Y a él lo único que le importaba eran las finanzas, a la fecha. Y no le ha ido bien, a la fecha. No puede, si no cuenta con la bendición de Dios, hacerlo. Y aunque le fuera bien, no tendría la capacidad que Dios da para disfrutar. No puede ser, a lo mejor sí próspero económicamente, pero no emocional y espiritualmente, si no estás alineado con el Señor. Entonces él me dijo, oye, si no voy a la iglesia, pero doy mi diezmo, ¿Dios me bendice? Le dije, ¿con quién crees que estás tratando? ¿Con un mercader? ¿Con un banco? ¿Crees que Dios necesita de tu dinero? ¿Crees que Dios va a decir, híjole, pues anda ahí en pecado, pero pues da buena ofrenda, ni modo hay que bendecirlo? Le dije, no, Dios no te bendice, aunque des tu ofrenda. Entonces hay mucha gente que quiere compensar sus malas obras con buenas obras. Es muy común de gente que de lunes a sábado vive como le da la regalada gana, y el domingo piensa que puede un ratito ponerse la máscara de cristiano y compensar su estilo de vida entre semana. La realidad, mi hermano, es que no hay nada que tú puedas hacer para justificar tus faltas. Dios es tan santo que ningún justificante, ningún tipo de obra, caridad, servicio, donación, etcétera, puede equilibrar nuestras malas obras con nuestras buenas obras y borrar nuestros taches, que es lo que merecíamos: reprobar el año de por vida, reprobar el año eternamente. Pero Dios, en su gran misericordia, Dios, que es amor lento para la ira, grande en misericordia, en vez de reprobarnos y decir, ¿saben qué? Se me regresan al kindergarten, envía a Cristo Jesús, quien vive la vida justa que tú y yo no podíamos cumplir, y Él sí cumple con cada punto y coma de la ley, muere en nuestro lugar, paga la condena que tú y yo merecíamos pagar, y todos nuestros taches, absolutamente todos los taches que había en la lista del maestro, del director celestial, fueron borrados. Dice Primera de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpia viene del griego katsarizo, que significa borra, elimina, purifica. Tu historial delante de Dios está en blanco. Dios, cuando ve tu boleta, no ve todas las taches. ¿Por qué? Porque ha habido un justificante que hizo que tu lista se pusiera en blanco, y ese justificante es Cristo Jesús. Merecíamos un -100 y Dios nos pone 10. Y dices, ¿y cómo puedo sacar 10 si reprobé todas las materias? Porque Cristo las pasó por ti. ¿Significa ahora que voy a reprobar todos los siguientes años de mi vida? No, Él te va a enseñar cómo pasar. No en la vida eterna, porque eso lo pasas por Él. A lo que me refiero, estoy haciendo una analogía, es que a Él te va a enseñar cómo vivir para que dejes de vivir la vida perdida que tenías antes. Entonces no podremos sacar el 10, pero vamos a sacar menos calificaciones. Estoy utilizando una analogía. Estoy diciendo que tampoco es correcto, como he insistido antes, decir, como Él murió por mí, todo es por Él, sigo pecando. No, al venir Él a tu corazón, ahorita lo vamos a ver, Él cambia tu manera de actuar. Dicho de otra forma, la salvación no es por obras, pero la salvación verdadera sí comienza a producir obras. Ahorita vamos allá. Antes termino con esto. Cristo es mi justificante delante de Dios. Él borra todos mis pecados, el acta de decretos que era contraria a esa lista de acusaciones. Para que veas que no estoy tan equivocado en esta analogía, dice Colosenses que esa acta de decretos, Colosenses 2 del 8 al 15, esa lista que decía, mira, reprobaste matemáticas y física y química, reprobaste todo en tu vida, lo has hecho mal. Él viene y lo borra, lo anula, le quita al enemigo cualquier lista de acusaciones que había en tu contra. Te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque ahora en su sangre tenemos el perdón de pecados. Es por eso que dice Romanos 8:1, ya no hay más condenación, entiéndelo, para quienes están en Cristo Jesús. Ya deja de vivir atormentándote, es que yo eché a perder esto y si hubiera hecho aquello, y personas que te siguen recordando el pasado. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son los demás? Llenos de corrupción para estarte condenando cuando ni siquiera el Dios santo, justo y puro lo hace. ¿Por qué permites que un ser humano imperfecto, lleno de errores, o que tu misma conciencia te acuse cuando el creador del universo ya no lo hace? Cuando tú dices, Señor, pero lo que hice, y Él dice, ¿y de qué me hablas? Es como que tú llegaras con la Miss y Miss, la falta que tuve, no, en la lista ya no está. Ya no me acuerdo. El justificante la borró. Y es lo que hace Dios. Pero aquello que hice, Señor, y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Pero mis pecados, ¿cuáles?
Cristo, su sangre, nos limpia, insisto, entiende el término, borra, elimina, purifica, delante de Dios, todos nuestros pecados. O sea, en la tierra sigue habiendo consecuencias terrenales. Lo que sembramos recogemos, por supuesto. Hay consecuencias a malas decisiones. Pero delante de Dios, Él no nos ve con esas fallas, Él no nos ve con esas faltas. Es por eso que a pesar de que seguimos batallando con situaciones en nuestra vida, tenemos su bendición, porque Él no dice, no, ahora ve lo que hiciste. No. Salvo cuando tiene por amor a nosotros que disciplinarnos y corregirnos. Pero cuando así lo hace, es por nuestro bien. No porque dice, aleluya, mira lo que hiciste, ahí te van los rayos y el látigo para que se te quite. No, el término castiga en la Biblia se refiere más bien a una instrucción, a una disciplina, a una guía que Dios, como el Padre que ama al Hijo, disciplina, dice la Biblia en Hebreos. Entonces sí, a veces nos tiene que corregir, pero es por amor a nosotros. No porque dice, esto es lo que te mereces, ¿ya viste por cómo lo hiciste? No, Señor. Entonces Dios nos corrige cuando lo necesitamos por amor a nosotros, pero el Señor nos ve a través de Jesucristo. Mi hermano, hay personas que no pueden vivir la voluntad de Dios porque siguen como la esposa de Lot, que Dios le dice, no mires atrás, y lo primero que ella hace es... Yo no sé si vi un letrero que decía solo hoy 70% de descuento, iba pasando William Levy, olvidó sus zapatos fuchsia, sabrá Dios por qué, pero volteó atrás. No sé si extrañando su pasado o avergonzándose de él. Solo sé que eso le impidió seguir adelante. Y así hay cristianos que siguen quizá extrañando su pasado o algunos avergonzándose de él y no han experimentado la nueva vida que Dios tiene para ellos. Porque el efecto de la justificación es inmediato y es permanente. Jesús dijo en Juan capítulo 10, 27 al 29, que somos sus ovejas, y Él dijo en tiempo presente, oyen mi voz y me siguen y están en mi mano, y el maligno no las arrebatará jamás. Yo les doy, tiempo presente, vida eterna, no dice les daré. O sea que la salvación por medio de Cristo Jesús no es algo que obtendremos quizá en el futuro si cumplimos con ciertos requisitos. No, Señor, los requisitos, por así llamarle, o la lista de obras o de reglas que hablamos la semana pasada, simple y sencillamente serán un fruto que demostrará el cambio que hubo en mi corazón, pero no es el requisito para ser salvo. Al momento que yo le entrego mi vida a Jesús, en ese mismo instante yo soy salvo. Yo me convierto en su hijo y él se convierte en mi padre. Te ponía el ejemplo la semana pasada del niño que un padre adopta de la calle. Retomando ese ejemplo, el niño desde que es adoptado por el padre comienza un proceso de transformación. Le corta el cabello, le cambia sus ropas, le lava, cambia su alimentación, lo lleva al médico. Todos estos cambios no son una condición para que él sea su hijo. Es el resultado de haberse convertido en su hijo, y así es con Dios. No es correcto el evangelio de la hipergracia, donde ven a Cristo y quédate ahí todo haraposo. No, porque si fui adoptado, ¿cómo me voy a quedar igual cuando ahora soy hijo del rey? Entonces se tiene que notar, porque Él, como el padre del hijo pródigo, me va a cambiar mis vestiduras, me va a poner calzado, me va a poner anillo. El hijo pródigo, y es de las mejores ilustraciones de esta verdad, no se quedó como estaba. Los esclavos andaban descalzos, Él le pusieron calzado. Pero no fue el requisito para volver a casa. Fue simplemente el resultado de haber vuelto a casa, puesto que Él nunca dejó de ser hijo. Y es lo mismo que sucede con Dios. Vamos a caminar con nuevas vestiduras. Vamos a reflejar esa autoridad representada en el anillo. Vamos a usar calzado como los hijos, después de haber sido adoptados por el Padre. Si tú sigues esperando, como tantas veces he insistido, cambiar para ser digno de ser aceptado por Dios, nunca vas a poder cambiar en tus fuerzas. Te estás volviendo un legalista, como lo vimos la semana pasada, puesto que estás con tus hechos insinuando o creyendo que a través de tus obras vas a ganar algo, cuando estamos leyendo que no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Entonces yo soy adoptado por Dios y vengo al Señor así como estoy, y Él empieza a cambiarme, a transformarme, a renovarme a partir de ese instante. Y antes de ese instante, ¿qué tuve que hacer? Nada más que decirle sí, acepto, y rendirme a Él. Decirle como el ladrón al lado de la cruz del Calvario, sí creo
que eres Jesús, el Mesías. Y en ese instante yo soy adoptado como su hijo, declarado justo delante de Dios. Yo soy regenerado espiritualmente y empiezo una serie de procesos milagrosos en el mundo espiritual, en mi vida, mediante los cuales Dios me transforma por completo. Ahí mismo en Romanos, pero un poco más adelante, en el capítulo 11, fíjate lo que dice, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te llama y eso ya no tiene marcha atrás. Más adelante en Efesios capítulo 1 quiero que veamos algunos pasajes que empiezan a confirmar estas verdades. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que era un símbolo de una prenda en garantía. Es la garantía de Dios de que tenemos las promesas que Él nos ha hecho. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida que somos nosotros para alabanza de su gloria. Más adelante, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra del Señor, querido hermano, amigo que me escuchas, fue completa. Podríamos seguir leyendo un montón de pasajes más, primera de Juan 5 del 11 al 13, entre otros, que nos hablan de nuestra posición. Efesios 1 dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra posición delante de Dios en tiempo presente. Entonces deja de esperar cambiar tu conducta para aceptar tu identidad y hazlo al revés. Entiende quién eres y eso va a transformar tu conducta. Regresando al hijo, al ejemplo del hijo, el hijo no dice, ay, me tengo que bañar y cambiar y peinar y lavar para ser hijo. No, ya fue adoptado como hijo así como estaba. Es al revés. Él dice, ahora como hijo no puedo seguir mendigando en la calle. Entonces la gente piensa así, tengo que cambiar para ser hijo de Dios, cuando su mentalidad debería de ser al revés. ¿Cómo puedo creer que soy hijo de Dios y seguir viviendo con los mismos trapos viejos, mendigando en la calle, siendo esclavo del pecado? Cuando Él ya me hizo libre. No, yo ya soy su hijo. Yo ya soy justo delante de Él. Yo he sido adoptado, tengo su Espíritu Santo, tengo su poder. Mi vida tiene que ser diferente. Entender quiénes somos y la posición que tenemos comienza a transformar y revolucionar nuestras vidas. Hay un autor que leí hace poco que decía, les confieso, eran sus palabras, que muchas veces recordar quién soy, a quién represento, me limita de ciertas cosas. O sea, él no dice, no, me tengo que portar bien para ser hijo de Dios. Más bien dice, no, soy hijo de Dios. Soy pastor, le represento. Esta tiene que ser mi forma de conducirme en la vida. Como el embajador en un país. Él representa a un país, a un reino. Y él tiene que comportarse a la altura porque sabe la investidura que lleva. Y así es con los hijos de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. No es de que me tengo que portar bien para ser embajador. No, es al revés. Soy embajador. Pues ¿cómo voy a rebajarme a este nivel? Y esto nos ayuda a autocontrolarnos y a tener dominio propio en algunas ocasiones donde la carne nos quiere ganar. Ha habido ocasiones donde le digo, Señor, no podría dejar de ser pastor y tu hijo 3 minutitos para decirle a este lo que se merece. Señor, no puedes dejar de ver mi Facebook 3 minutitos para responderle a estos hermanos hijos del Altísimo lo que se merecen. Pero entonces recuerdo quién soy, a quién represento y a quién tengo dentro de mí. Le digo, Dios, ayúdame, dame paciencia. Pero ya. Y eso ayuda a comportarte como hijo de Dios, porque entiendes que eso es lo que eres, que no puedes rebajarte al nivel de otros, que todavía son esclavos. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Suena un poco, ¿cómo se dice esto? Presuntuoso, pero mi hermano, tú y yo estamos a otro nivel. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos rebajarnos a las peleas de lodo con el mundo. Siempre cuando tengas esas ganas en la carne, acuérdate de esta analogía, de esta ilustración, de esta verdad. Nosotros llevamos una bandera. Nosotros
tenemos su espíritu. Nosotros le representamos, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. No podemos rebajarnos al nivel de los mortales, de los esclavos, de los muertos, porque estamos vivos y eternamente. Y me refiero en todo nivel, no solamente estoy hablando en discusiones, confrontaciones, no. Pablo, por ejemplo, para darte una idea, y creo que además te va a servir por los tiempos que estamos viviendo, en su carta a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 3, o lee las dos hasta que lo encuentres, él habla de la esperanza de la vida eterna que tenemos basada en la muerte y resurrección de Jesús y anima a la iglesia a alentarse los unos a los otros con estas palabras. Y dice, les escribo esto para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo hace una distinción entre nosotros y los otros. ¿Te acuerdas de la película de Los Otros? De Nicole Kidman, que qué buenos sustos nos metía. Entonces, no me acuerdo cómo estaba la historia, pero en el mundo es lo mismo, ¿no? No sé en la película quién era el vivo y el muerto, pero nosotros somos los vivos y los otros son los que están muertos. Nosotros tenemos esperanza, ellos no. Por eso Pablo dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, me puedo entristecer, como les he dicho recientemente a familias que han perdido a seres queridos y que he tenido la oportunidad de compartir en esta cuarentena, desafortunadamente, digo desde el punto de vista humano, en el que nos duele la partida de un ser querido, pero que me ha dado el Señor la oportunidad de compartir pues en algunos de esos momentos con las familias, amigos, etcétera, en funerales. Y es lo que les he dicho, siempre el mensaje llega a cambiar algo, pero es basado en esta verdad. Les digo, no es un adiós, es un hasta luego. Se vale llorar y dolerse porque le vamos a extrañar. Como cuando un hijo se va a estudiar un año fuera, lloras y te dueles, no porque no la vas a volver a ver, sino porque vas a extrañar ese tiempo. Pero dentro de ti te fortaleces sabiendo, uno, que está bien, dos, que le vas a volver a ver. Y es lo que les digo, gócense sabiendo que esta persona está bien, porque partió en Cristo, y dos, que no es una despedida permanente, que va a haber un reencuentro. Es normal que lloremos por ese tiempo temporal de ausencia, pero Pablo dice, no nos entristezcamos como los otros. Los otros sí no tienen esperanza. Nuestro llanto es temporal y nos fortalecemos en la esperanza de vida eterna. El llanto de ellos es desgarrador porque no hay ninguna esperanza. Entonces, a lo que iba es a esto. Cuando me refiero a no rebajarnos al nivel de los demás, es en todo sentido. Ellos se entiende que no quiero vivir y me deprimo y me tiro al alcohol y al vicio porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque no tienen el gozo de Dios, porque no tienen la paz de Dios, porque no tienen la vida eterna. Pero tú, mi hermano, ¿qué haces todavía actuando así por la partida de ese ser querido? Ok, pasaron meses, se entiende, pero hay cristianos que llevan años derrumbados, derrotados, dolidos. ¿Por qué si tú no eres como todos? ¿Por qué si tú eres parte de la élite celestial? Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estás, sin intención de ser despectivo, sino bíblico, en otro nivel, en otra dimensión. Tú no eres como los otros. Tú no eres como este mundo, como esta, perdón por el término, chusma terrenal. Y no les estoy hablando en sentido despectivo. Dios nos llamó a predicarles y amarles y rescatarles. Hablo de la condición natural del ser humano sin Cristo, del estado del Señor, del estado del ser humano sin el Señor. En ese estado se entiende que su vida es un desastre, pero nosotros, ¿por qué? Nuestra vida, por eso vimos antes de estos mensajes, 3 mensajes, mi vida sin Cristo versus mi vida con Cristo. Ahora, en esos mensajes puede que tú decías, tengo que cambiar para reflejar una vida con Cristo. No, es al revés. Tienes que creer, Señor, tú ya viniste a mi vida, yo te entregué mi vida, y si no lo has hecho, hazlo esta noche. Y una vez que tú vienes a mi vida, Señor, mi vida ya no puede ser como antes. Yo ya no voy a hacer negocios como los otros. No voy a guardar rencor como los otros, que están llenos de amargura y odio y resentimiento. No voy a hablar chisme como los otros, que el COVID en el mundo. No voy a tener miedo como los otros. No voy a destruir mi familia como los otros. No voy a regresar mal por mal como los otros.
No me voy a deprimir hasta el suelo como los otros, porque yo no soy como los otros, porque yo soy hijo de Dios. Herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Qué increíbles términos. Todos estos que utiliza la Biblia y todo lo que esto implica, todo lo que esto significa. Cuando tú entiendes quién eres, dónde estás y a quién tienes dentro de ti, tu vida es totalmente transformada, es revolucionada. Ya no hay nada que te cause preocupación, ya no hay nada que te cause un daño permanente, ni siquiera la muerte. Entonces hay muchos cristianos que están angustiados y afligidos por las muertes, por el COVID, y no estoy demeritando la vida, pero ¿cuándo se nos olvidó que nuestra esperanza está en la vida eterna? Y papás, incúlquenselo a sus hijos desde pequeños, para que ni siquiera una muerte sorpresa pueda dañarles, puesto que ellos tendrán en su corazón bien claro que en esta vida solamente somos extranjeros y advenedizos, dice la Biblia. Estamos de paso, pero no pertenecemos a esta vida. Regresaremos a gobernar este mundo. Dios lo va a restaurar y lo va a transformar y reinaremos juntamente con Él cuando se une el cielo con la tierra, que es una enseñanza que no tiene que ver con el tema de hoy, pero es increíble. Volveremos, pero no a ser dominados por los gobernantes corruptos, a preocuparnos por qué decisiones toman. No, Señor, volveremos a reinar con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y otra vez vuelvo a lo mismo, a que entiendas tu posición. Ahí andan viendo algunos al gobernante, mendigándole una despensa, un monedero electrónico, preocupado a ver qué va a pasar y qué va a hacer. Tú no tendrías que estar viendo hacia arriba, así, haciéndote chiquito. Tendrías que hacerte grande y ver hacia abajo, porque ellos van a gobernar 4, 6, 8 años. Tú reinarás con Cristo por los siglos de los siglos. Aquí el poderoso eres tú. Aquí el grande eres tú. Y no porque te lo merezcas, no, que no se te suba, sino porque es un regalo que nos dio Jesús. Ahora, cuando entiendes todo esto, ¿tu vida puede seguir igual? No. Evidentemente, alguien que cree todas estas verdades, su vida comienza a ser totalmente transformada. Ya no hay preocupación. Que los políticos que son tranzas, que hacen que lo que sea, reinaré con Cristo. Que esta persona yo estoy en otra dimensión. Que que está rico por sus tranzas, yo no necesito de esto, tengo el gozo del Señor. Tu vida comienza a moverse en otro nivel, nada te puede afligir, estresar, llenar de ansiedad permanentemente. Porque en Cristo Jesús todo es transformado. Entonces, palabras como la de Jesús a los discípulos tienen sentido. Cuando Él voltea y les dice, muchachos, no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo porque no pueden destruir su alma. ¡Wow! ¡Qué palabras de aliento! Imagínate que se te enviara a predicar y el pastor, porque hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Declaramos que no les pasará nada, ¿verdad? Y los cubrimos con la sangre de Cristo, lo cual no existe en la Biblia este término de que los cubrimos, ya fuimos cubiertos desde que venimos a Él. Y ordenamos y decretamos. ¿Y la soberanía de Dios, apa? ¿Ves actualmente a tanto cristiano y pastor orando y decretando que se enfermó de COVID y declaramos su sanidad y se mueren? Porque por encima de tus decretos y tu brujería está la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que sigas viviendo, aunque te den 0 pronóstico, seguirás viviendo. El domingo un hermano me dijo, pastor, era creo que su abuelo o su mamá, no lo recuerdo, pero tenía 89 años, dice, acaba de sanar de COVID. Y dices, qué increíble. Qué gusto me está dando el domingo que les he contado. No puedo atender dentro del auditorio, por eso me salgo a la calle, a la vía pública, donde no es ilegal tener contacto personal con la gente. De hecho, el domingo tuvimos inspectores y les dije adentro no puedo atender, pero estoy en la vía pública. Me dijo, pastor, de la calle para afuera, lo que quiera. Le dije, yo no puedo como pastor alejarme 1 o 2 años de la congregación y dejarles de ver. Simple y sencillamente, pues es totalmente en contra de mi llamado. Me dijeron, sí, está perfecto, aquí en la calle. Entonces me salgo a la calle, y algunos saludan de distancia y otros se acercan de mano, abrazo. Yo respeto como lo haga cada quien. Y veía algunas personas mayores y son a los que más gusto me da poder saludar y verles esa confianza y esa paz y ese gozo.
Y varios que me han dicho, yo seguí haciendo mis actividades y yo tengo un propósito y yo lo voy a cumplir. Y les digo, qué increíble ejemplo son ustedes de la paz que Dios les da. Y qué contrastante con jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos años estresados, afligidos. ¿Sabes que hay gente que se ha muerto de miedo? Así literal. Que físicamente no hay ningún estudio que diagnostique algún problema. Se murieron de miedo. Gente que somatiza todos los síntomas sin tener nada. Y muchos de ellos muy jóvenes, porque están apanicados. Y en cambio, qué alegría ver a personas que confían plenamente en Dios y que dicen, mi esperanza está en la vida eterna. Y mis ojos están en la vida eterna. Y mientras viva, como decía Pablo, viviré para Cristo. Y si algún día parto, porque algún día he de partir, el morir es ganancia. Pero la gente está aterrada, viviendo como un cualquiera. Viviendo, repito el término sin ser despectivo con la gente, sino con la condición en la cual se encuentra el mundo, como la chusma terrenal. Viviendo como un cualquiera. Cuando somos linaje escogido. Y hace algunas semanas, quizá ya tendrá meses, hablé con mi hijita y le dije, nena, te amo y quiero vivir muchos años para ti y hago lo que puedo para lograrlo. Me cuido para tratar de estar sano todos los años que pueda y amarte y servir a Dios. Pero si algún día papi saliera de casa y por alguna extraña razón no regresa, le dije, acuérdate que tenemos la vida eterna, porque ella sabe esto, le hemos contado. Acuérdate que aquí estamos solamente de paso. Y vas a extrañar a papi si así algún día fuera, pero nos vamos a volver a ver. Y vive siempre con esa esperanza. Le dije, te voy a estar esperando en el cielo con tu caballo volador. Papi, ¿deberá haber caballos voladores? Sí, nena. Y le leí el pasaje donde venía Cristo en su segunda venida en un caballo blanco y todos sus ejércitos detrás de él. Y a las semanas ella le cuenta a alguien, dice, si algún día a mi papá le pasa algo, él me va a esperar en el cielo con mi caballo volador, bien emocionada. Y a las semanas teníamos unos amigos en casa y estábamos hablando del miedo y ella dice, tiene 6 años. Y creo que he entendido mejor algunas cosas que gente que lleva 30 años a la iglesia no ha entendido. Le dice, no tenemos que tener miedo de nada. Dice, porque si llega un malo y nos mata, pues de todas formas tenemos la vida eterna. Y mi esposa le dice, pero no lo digas así de frío, mi amor. Está tan convencida que así como si nada, si llega un malo y pum, pum, nos mata bien sádica, pues tenemos la vida eterna. Y le dice a mi esposa, pero no lo digas así. Dice, sí, ¿verdad que sí, papi? Le digo, sí, nena, tenemos la vida eterna, pero pues no lo digas de esa manera, ¿verdad? Mejor di que si algo nos pasara algún día, pues tenemos la vida eterna. Y punto. Algún día, mi hermano, de algo tenemos que partir. Aunque la libres de COVID, algún día, por alguna razón, algún día tenemos un llamado a encontrarnos con Dios y tragedia no es la muerte, sino vivir sin Cristo. Entonces, regresando al punto en el que estábamos, y todo esto derivado, los que se van conectando dirán que tiene que ver con la justificación que estamos hablando de nuestra posición en Cristo y cómo cambia toda nuestra manera de vivir. Vivimos con paz, vivimos con gozo, vivimos sin amargura, porque ahora sabemos quiénes somos, a quién le pertenecemos, para qué estamos aquí, a dónde vamos y a quién tenemos. No nos amargamos cuando perdí algo en este mundo y que las tranzas y los fraudes, porque todo es temporal. Dices, tristes políticos, sigan ahí haciendo sus rollos para gobernar ciertos años y toda la bola de tranzas que hay en México, pobrecito, ¿cuánto le va a durar? Y todos los delincuentes, pobrecito, ¿cuánto le va a durar? Por vivir con una vida de chusma terrenal, tan limitados. Tú dices, ¿y a mí eso qué? Cuando tengo la vida eterna, cuando me espere el paraíso en la presencia de Dios. Se acaban las envidias. Rom, que mira mi coche, y felicidades. Ahí te enseño en el milenio mi caballo volador. Cada que veo un coche bonito al lado mío y me viene la envidia y la falta de contentamiento, recuerdo este pasaje de Apocalipsis y digo, gracias, Señor. Ay, que mire esa persona, ¿dónde se fue de viaje? Ay, felicidades, disfrútalo. Yo estaré por los siglos de los siglos en el paraíso. Y algunos creemos que podemos transportarnos dentro de todo el universo. Imagínate eso. Algunos ven cómo van las naves del SpaceX
y muy probablemente los hijos de Dios podamos andar por todo el universo creado por Dios en la eternidad. Cuando tú asimilas tu posición como justo delante de Dios, tu vida es transformada. Comienzas a hacer buenas obras, no para ser salvo, sino como resultado de haber sido salvo. Porque la salvación no es por obras. Dice número 3, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia en griego significa regalo inmerecido. Dice Efesios 2 del 8 al 10, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces las obras comienzan a ser una consecuencia de la salvación, pero no el camino para la salvación. Dios va a recompensar nuestras obras en el cielo, pero no recompensa nuestras obras con el cielo. Hay una gran diferencia. Repito, Dios va a recompensar nuestras obras en el cielo, pero no recompensa nuestras obras con el cielo. Porque si yo me ganara el cielo por mis obras, ¿para qué murió Cristo? Porque dice la Biblia que es gratuitamente si yo tuve que pagar un costo. Cuando alguien dice se pierde la salvación, bueno, entonces hay una forma de ganarla y no perderla. Ya no es gratis, ya tiene un costo. La Biblia dice que es gratuitamente, y termino leyéndote 3 pasajes, y la siguiente semana continuaré explicando un poco más acerca de cómo la Biblia enseña que por la fe yo empiezo a producir obras, pero las obras no traen fe a mi vida. Y quiero que me acompañes ahí en tu casa a ver Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nos renovó en el Espíritu. No nos no nos remodeló, nos renovó, nos hizo nuevos. No es como que llegó, agarró un coche todo estartalado y le dio una chaineada, ¿verdad? Y lo vendió como nuevo. Nos hizo nuevos. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No somos el mismo pedazo de basura ahí con una manita de gato, decimos en México, una pasadita. No, nos hizo nuevos. Si fuéramos una propiedad, no le cambió el piso, los azulejos, las paredes, demolió el edificio para volverlo a levantar. Y personas, siento decirte esto en mi corazón, partiendo de esta analogía, que sus vidas están siendo en este momento sacudidas y demolidas. Quizá tienes que voltear al cielo y darte cuenta que es parte del proceso que Dios está obrando para que entiendas que una nueva criatura. A veces tiene que derribar nuestros cimientos para que una vez en el suelo le digamos, Dios, pon los tuyos. A veces tenemos que pasar momentos trágicos, temporales, para poder ver verdades y promesas eternas y celestiales. Yo te he contado que hace algunos años una tía muy querida por la familia partió inesperadamente. Ella estaba enferma, pero tuvo una operación y salió bien, y simplemente era un tratamiento de rutina que tenía que seguir algunos años de su vida. Pero al ser confrontada en ese proceso con la posibilidad de partir, porque a cualquiera le hace así una operación donde te anestesian completamente, comenzó a acercarse a Dios. Y gracias a Dios podemos saber que no fue una oración de pánico, porque vivió todavía después un año para dar testimonio de su fruto y de su arrepentimiento. Vivió con otra tía que testifica a la fecha de cómo su vida fue transformada y la veía buscar de Dios. Esta otra tía, la que partió, nos compartió en su último año de momentos que tuvo en su vida, que pudo disfrutar, y esto debido a que ahora vivía otro tipo de vida. Un año después entra una operación de rutina de la cual nunca salió. Y obvio que dolió, pero digo, Señor, si tuvo que pasar todo esto para que su vida fuera salvada eternamente, gloria a Dios. Nos hubiera gustado tenerla muchos años más, pero ¿de qué nos servía 20 años más y perderla por la eternidad? Si tuvo que pasar por todo esto y partir, y a cambio recibió la vida eterna, es un trueque que vale la pena. A veces estamos tan enfocados en lo terrenal que nos olvidamos que Jesús dijo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma.
Entonces, si estás pasando tiempos difíciles y Dios ha sacudido tu vida, deja de pelearte con Él. Ríndele tu vida y deja que Él haga en ti una nueva obra. Primera de Timoteo, termino con esto, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la Iglesia Católica Romana, ni los cristianos, ni el pastor, ni el papa, ni nuestras obras. Es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate de Cristo está disponible para todos, para ti, para mí en esta noche. Ya sea que no le has entregado tu vida, decida hacerlo hoy. O si algún día lo hiciste, pero habías hecho las cosas al revés. Querías en tus fuerzas lavar tus vestiduras para tocar la puerta a casa y no podías. Más bien hoy dile, Dios, gracias porque me rescataste. Me aparté como el hijo pródigo, pero hoy quiero volver a ti y que tú cambies mis vestiduras. No quiero recuperar mi anillo y mi calzado para demostrarte que soy digno de volver a casa. Quiero simplemente recibir por gracia lo que no merezco, pero que tú decidiste regalarme. Recibir ese anillo, vivir esa autoridad, dejar de andar con miedo del diablo. Pastor, en mi casa se oyen voces, se mueven cosas, pasan sombras, me hacen bu. Pues ponle alabanzas y hazle bu. Y recuerda que tienes autoridad sobre principados y potestades. Jesús te la dio. Recibe esas vestiduras blancas. Siéntete limpio delante de Dios. Y no esperes, estoy todo contaminado, ya cuando me limpie me acerco. No, Señor, me acerco y me voy a limpiar, no para ser tu hijo, sino porque soy tu hijo. ¿Y cómo puedo con tu hijo seguir con estos trapos por el mundo? No, mi vida tiene que ser diferente. Recibe ese calzado. No andes como esclavo ahí, en este mundo. Eres hijo del patrón. Camina con confianza, camina con autoridad, camina con gozo, con libertad, sin miedo al éxito, papá, sin envidia, porque eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esto ocurrió desde que te entregaste a Cristo. Tiene carácter de permanente y es irrevocable. Esta es una posición que no dura 4 años y no tendrás que hacer campaña para reelegirte. Es para siempre. Es gratis, porque Cristo ya pagó el precio. Esto significa y esto implica que somos justificados delante de Dios. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche, por este regalo que tú nos das, porque somos tus hijos, y aunque no merecíamos nada, nos los diste todo, porque hemos sido declarados justos delante de ti. Y aunque hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que tratar, y que nosotros conocemos y el hombre se encarga de recalcar cada rato, delante de ti, Señor, por medio de Cristo somos presentados como vasos limpios, justos. Tú estás consciente de lo que está mal, nos ayudas y nos guías a corregirlo, pero no nos apartas de ti mientras lo hacemos. Al contrario, nos acercas más porque solamente así lo lograremos hacer. Gracias, Señor, por todo lo que implica y significa que somos justos delante de ti, porque nuestra lista de taches está en blanco. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has dado un propósito, dones, talentos, tu espíritu, calzado, vestido y autoridad, porque somos embajadores, herederos, coherederos, hijos tuyos. Señor, perdón por rebajarnos a nivel de esclavos, por vivir comparándonos con los otros, por vivir anhelando tener ciertas características de la vida de chusma terrenal, cuando somos linaje celestial. Señor, en este mundo estamos de paso y no hay nada que nadie ni nada nos pueda hacer para arrebatarnos estas promesas, pues hemos sido sellados con tu Espíritu Santo. Nos has dado la garantía de que estas promesas son fieles y verdaderas,
que es tu espíritu en nosotros. ¿Por qué caminar con aflicción, con amargura, con ansiedad, con miedo? Cuando en el peor de los casos, lo peor que algún día puede pasar, como dice mi hija, es que llegue un malo y nos mate. Qué feo ante los ojos del hombre. Pero ¿qué cuando creemos que después de esto viene la vida eterna? ¿A quién en verdad cree esto? Es como decirle a alguien que iba rumbo a Acapulco, te voy a cancelar tu viaje a Acapulco y te lo voy a cambiar por 6 meses en Bora Bora. ¿Quién se preocuparía de esto? Cuando en verdad creen la oferta que le están haciendo. ¿Por qué vivir preocupados cuando creemos que no nos esperan 6 meses en Bora Bora, sino la eternidad en el paraíso? Señor, enséñanos a recordar estas verdades todos los días. Caminar con la cara en alto, con el corazón alegre, la conciencia en paz, nuestra alma tranquila, Señor. Porque somos tus hijos, porque estás en nosotros, con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y espérense a que veamos los mensajes de la vacuna. Tengo estimado que los veremos en 2 partes, pero quizás se ponga bueno y lo alarguemos un poco más. Hablaremos parte de lo que hoy hemos visto, pero mucho más a fondo, pues estaremos estudiando todo lo que vino a ser Cristo Jesús en nuestras vidas. El resultado de habernos vacunado con la sangre de Cristo en cada una de las áreas de nuestras vidas. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, mis hermanos, avisos. Este domingo me toca predicar en Vida Nueva para el Mundo Tlalnepantla en el segundo y tercer servicio, que es a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por allá nos vemos si Dios quiere. A la familia que vive en la Ciudad de México me dará mucho gusto saludarles, sobre todo a los que tienen tiempo que no les vemos. Antier estaba muy contento porque nos habían dado una muy buena propuesta para reabrir Santa Fe. Hoy le mandé un audio a todos los grupos donde hay hermanos de Santa Fe, de 10 minutos contándoles varias cosas, pero en resumen, para no tardarme tanto, pues bueno, Ciudad de México se está echando para atrás y salones de eventos están teniendo que cancelar sus eventos. La Iglesia del Sur, gracias a Dios, sigue con sus reuniones. Parece ser que el salón tiene un permiso para operar como restaurante y por eso continuarán. Hasta el día de hoy es la información que yo tengo. Pero Santa Fe, que funciona como salón, al igual que el centro, nos han dado esta información, entonces no podemos todavía reabrir. Y bueno, no voy a hablar más de la cuarentena porque no es el tema, porque ya he dicho lo que tengo que decir, ya saben lo que creo, lo que pienso, por qué, y también yo sé lo que muchos de ustedes creen y piensan, algunos no entiendo por qué, pero no vamos a pelear más por eso. Ya se habló lo que se tenía que hablar. Y ya que cada quien decida lo que tiene que decidir y sigamos reuniéndonos para hablar del resto de la palabra. El domingo en Toluca estará en el primer servicio el pastor Yoshi y en el segundo y tercero el pastor César González. Tiene ya muchos meses que no le tocaba venir por acá, así que les animamos a venir, va a ser de gran bendición. Cada uno de los mensajes será distinto, así que pueden aprovechar y matar 2 pájaros de un tiro. En el segundo servicio regularmente estamos un poco limitados de lugares, pero en el primero y tercero siempre tenemos algunos, así que pueden, si así lo desean, realizar pues doble reserva, ¿verdad? El link para descargar sus boletos o para tenerlos en su teléfono lo publico en cuanto termine este mensaje ahí en mi página, o lo puedes buscar en BNPEM Toluca o en cualquiera de los grupos de WhatsApp oficiales de la congregación. No dejen, mis hermanos, de congregarse si tienen la posibilidad de hacerlo. Ir a la iglesia no es nada más ir a escuchar la palabra. Sé que hay personas que nos siguen de otros países donde en su localidad no hay iglesias o de plano no predican la Biblia. Y por supuesto que en ese caso se entiende, pero si tú tienes una iglesia cerca de casa, si tu pastor reabrió, pues bueno, toma las medidas que creas pertinentes, pero es importante que tú te acerques al cuerpo de Cristo. No es nada más escuchar la palabra, hay muchas cosas que hacemos como familia.
Hay hermanos que tenían estos meses de no ver a nadie, que dicen mi familia no me quería ver. Bien chistoso porque ellos antes de la cuarentena siempre acabando la prédica nos bajábamos y atendíamos dentro del auditorio sin pandemia y ahora estamos atendiendo en la calle al rayo del sol en medio de esto que llaman pandemia. Va la mitad de la iglesia, pero tenemos el triple de fila de lo que teníamos antes. Dices, ¿por qué? En teoría, si hay la mitad de gente y estamos al rayo del sol y hay esta situación, tú esperarías que se acercaran uno o dos. Y yo lo que veo es esto, no creas que se acercan para preguntas de vida o muerte. Algunos para oración, algunos para preguntas, la mayoría solamente quiere recibir un abrazo. Me han dicho, tiene meses que nadie me saluda y que no abrazo a nadie y solamente quiero volver a saber lo que se siente. Entonces, es importante convivir como familia, alabar a Dios juntos, hacer la obra del Señor, integrarnos a la familia de la fe, apoyarnos los unos a los otros. Hay tantas historias de gente que pasó tiempos difíciles, pero que pudo ser apoyada por miembros de la familia. Pero hay personas que se quejan porque quieren. Nadie me quiere, nadie me apoya porque nunca te has integrado a la iglesia. Cuando tú te integres, yo estoy seguro que Dios pondrá familias a quienes tú serás de bendición y que van a ser de bendición para tu vida. Entre los hijos de Dios nunca dejaremos de apoyarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y hay gente que se siente sola y desamparada porque no ha querido integrarse al cuerpo de Cristo. Entonces, en la ciudad que tú vivas, pues si ya está permitido, ¿verdad? No estarás violando ninguna ley para que no digan, ay, rebelde, rompen la ley, que no sé qué, que hay gente que bajo esto excusa su temor. No, simplemente bajo las reglas y lo que se permite, pues tú hazlo, ¿verdad? Si vives en estos rumbos, eres bienvenido, esta es tu casa, estamos para servirte. Nos vemos el domingo, la familia de la Ciudad de México, y dentro de 15 días estaremos de vuelta por aquí en Vida Nueva para el Mundo, Metepec, Toluca. Y pues bueno, creo que son todos los avisos. No se me pasa ninguno, así que Dios los bendiga, que pasen bonita noche. Estamos despedidos. Comparte este mensaje con quien creas que lo puede necesitar.